En este video construimos las más simples luces estroboscópicas ideales para tu bicicleta y o moto. Empezamos como siempre con el análisis técnico del diagrama esquemático paso a paso. Continuamos con la implementación de la tarjeta PCB con su puesta a punto. Y finalizamos con las pruebas técnicas funcionales a diversa frecuencia de operación. Así que, ¡empecemos! Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a empezar este interesante proyecto hablando del diagrama esquemático de las más simples luces estroboscópicas indicadoras para bicicletas y motos. La verdad que se trata de un proyecto muy sencillo, con componentes básicos y elementales y constituyen lo que se conoce como la parte más intrínseca de la electrónica básica. Este es un circuito elemental que muchas personas que trabajan o han estudiado en electrónica conocen, porque se trata de un multivibrador estable. Para poder yo conmutar una luz estroboscópica y que se encienda una lámpara de un color y luego se apague y se encienda la otra lámpara de otro color, tenemos que utilizar un multivibrador estable. El multivibrador estable es aquel que tiene dos estados estables, es decir, en un instante de tiempo una salida está en uno lógico y en ese mismo instante de tiempo la otra salida está en un cero lógico. De igual manera, cuando pasa al siguiente estado, la salida que estaba en uno lógico conmuta a cero lógico, mientras que la otra pasa a un uno lógico, es decir, va conmutando en el tiempo, va a oscilar o ir oscilando en el tiempo. De ahí el nombre de multivibrador estable, que tienen dos estados estables, o es un 1 o es un 0 lógico. El corazón de este proyecto vamos a utilizar dos transistores NPN, que podrían ser fácilmente transistores también PNP, y hacer lámparas LEDs de una alta luminosidad, como el caso que voy a emplear, consumen una mediana cantidad de corriente, y por eso es que estoy usando transistores NPN, el BD139, para las dos salidas de las lámparas, para el control como driver y como transistores que van a oscilar en el tiempo. Podrían también usar transistores PNP o incluso utilizar transistores de propósito general, como por ejemplo el BC548, con una menor cantidad de voltaje, no necesariamente una alimentación por encima, en este caso, de los 5 voltios, ¿no? Para mi caso, al ser lámpara de 12 voltios, obviamente voy a utilizar una fuente de alimentación de 12 voltios. Aquí le estamos viendo la entrada para la alimentación. Y el mismo hecho de que los transistores tienen que pasar de un estado a otro, necesitamos algo que los haga conmutar. Y justamente estos dos componentes, la resistencia y el condensador de cada lado de la polarización de los transistores, son los que lo van a hacer conmutar u oscilar, que es lo que vamos a ver justamente en esta parte del video. También nos podemos dar cuenta que la resistencia de R2 no solamente polariza el colector de este transistor Q2, sino también a través de del capacitor, en este caso C2, también de manera inversa retroalimenta la entrada de la base de este transistor, y de igual manera sucede en el lado izquierdo. Este condensador C1 retroalimenta la salida de este colector hacia la entrada de la base del otro transistor. En otras palabras, para que pueda conmutar en un 1 y en un 0 lógico este oscilador, necesitamos justamente estos dos componentes, esta resistencia y este condensador. Y a este tipo de multivibrador estable se conoce como un multivibrador del tipo RC, porque trabaja con una constante de tiempo que es la multiplicación de la resistencia con el condensador para poder hacer u obtener los tiempos de oscilación. ¿Ok? En estos momentos voy a empezar la parte técnica, es decir, poderles explicar cómo realmente funciona este circuito muy básico y elemental. Y vamos a empezar con el análisis técnico. En un primer instante de tiempo, cuando vamos a conectar la alimentación, uno de los dos transistores tiene que empezar a conducir por sus características intrínsecas semiconductoras. Es decir, en un instante de tiempo, uno de los dos va a empezar a conducir mientras que el otro va a entrar en corte. Es decir, en un instante de tiempo, uno de ellos va a entrar en saturación y el otro va a estar en corte. Vamos a suponer que este transistor, el Q1, va a estar en conducción a través de esta polarización de base emisor a través de la resistencia de R2. Vamos a suponer que este transistor entra en saturación. Al entrar en saturación se comporta como un inversor. Acá hay un 1 lógico y a la salida va a haber un 0 lógico. ¿Por qué? Porque al polarizar la base y el emisor con un voltaje por encima de 0.7 voltios, este señor va a entrar en saturación y automáticamente este punto va a ir a tierra. Al ir a tierra a este punto, lo que estoy haciendo es polarizando el transistor en saturación, y este transistor va a conducir y la corriente va a circular por la lámpara
va a llegar al colector y va a ir a tierra y la lámpara se va a encender. Y no solamente ello, voy a permitir que este condensador C1 empiece a cargarse en ese primer instante de tiempo, el tiempo T1, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese primer instante de tiempo, no solamente el transistor pasa a saturación, sino que se enciende la lámpara y hacemos de que este punto vaya a tierra y este condensador C1 se comience a cargar a través de la resistencia de R1 en un tiempo T. En ese instante de tiempo, el condensador comienza a cargarse y este punto comienza a subir su voltaje desde 0 a un valor que va a superar el voltaje base emisor, que es por encima de 0.7 voltios. En ese instante de tiempo, este transistor está en saturación, conduce, mientras que este otro señor está en corte y no conduce. Al no conducir, este condensador no se está cargando porque este voltaje no está llegando a 0 voltios. Al contrario, el voltaje que hay acá, al estar en corte, es más o menos VCC, en este caso 12 voltios. Y por lo tanto, este condensador no tiene forma de cargarse. En la medida que este condensador comienza a cargarse, supera el cierto voltaje de base emisor de 0.7 voltios, este transistor conduce en saturación, y no solamente conduce en saturación, sino que hace que este voltaje colector emisor caiga a 0 o 0.2 voltios y permita que este condensador se comience a cargar ahora por la resistencia R2, al igual que como sucedió al inicio, ¿no? en el tiempo T2. En este tiempo T2, el transistor conduce en saturación, y no solamente conduce en saturación, sino que este condensador empieza a cargarse desde 0. Al empezar a cargarse desde 0, automáticamente ya no polariza la base de este transistor Q1 y este transistor entra en corte. En otras palabras, la lámpara se apaga, el de rojo, porque este entra en corte, mientras que este comienza a conducir por la carga del condensador, que comienza a elevarse. Entonces, una vez que este transistor ya está en conducción, esta lámpara se va a encender porque este es 0.2 voltios, y en ese instante de tiempo tenemos la otra lámpara encendida, mientras que la lámpara LED roja está apagada. Es decir, conmutó, mientras que aquí antes en el tiempo T1 era un 1 lógico encendido, y acá en un 0, en el tiempo T2, cuando conduce este transistor, este es un 1 lógico y este ahora es un 0 lógico. Esta lámpara se apaga. De igual manera, cuando ya llega la carga completa de este condensador, nuevamente se activa este transistor, se comienza a cargar este condensador, se enciende la lámpara y se repite el proceso inverso que hemos explicado inicialmente. Conduce este otro transistor y nuevamente se enciende la lámpara y está conmutando constantemente. En otras palabras, básicamente la conmutación y la oscilación la va a dar los valores de estos dos componentes. No voy a entrar en detalles técnicos de fórmulas porque no tiene nada que ver con el tema técnico de estos momentos, porque no estamos hablando de una explicación detallada de un oscilador estable. Eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de los osciladores estables y monoestables en otro video, un video altamente técnico sin límites de tiempo. Sin embargo, ahora les estoy explicando cómo es que funciona estas sencillas luces estroboscópicas indicadoras de seguridad para bicicletas y motos. Ahora bien, si ustedes no quieren utilizar una batería de 12 voltios, como en mi caso, porque utilizan LED más pequeños, también podrían trabajar con este otro circuito que estoy mostrándoles acá, que maneja desde 4.5 a 5 voltios, y es un circuito más sencillo, pero con LEDs convencionales. Acá incluso podrían poner una mayor cantidad de LEDs en paralelos, dimensionando la resistencia en serie con los LEDs. De esta manera pueden alimentar este circuito con 5 voltios como máximo, haciendo uso de dos transistores NPN de propósito general, el BC547 para el Q1 y el Q2. ¿Ok? Después de haber visto la parte técnica de este circuito, ahora sí vayamos a la implementación. Continuamos entonces. Como siempre lo hago en cada uno de mis videos aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé y mandé a fabricar mis propias tarjetas PCB solo aquí en GLC PCB. Como sabrán, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Las mandé a fabricar para esta oportunidad en color blanco. Vamos a abrirlo. Como siempre lo digo, viene altamente protegida al vacío. Mandé a fabricar solamente 5. Ahí les estoy mostrando las tarjetas. Y como ven, pero muy pequeñas. Es un proyecto muy básico y elemental, sencillo. Realmente la calidad también depende mucho del diseño electrónico, y ahí están viendo, y el acabado también que le da GLC PCB en sus tarjetas PCBs que mandas a fabricar. Para este caso lo mandé a hacer de color blanco, y ya saben,
5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gastos de envío. Pueden mandar a fabricar tarjetas de diversos colores y tamaños, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Asimismo, GLC PCB presenta el servicio SMT, que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello, lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea, para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC PCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno. La verdad que son muy pocos componentes. Vamos a empezar con los componentes más pequeños, en este caso las 2 resistencias, luego continuamos con los 2 transistores, finalmente con los 2 condensadores, y además vamos a continuar también con los conectores de la salida de los LEDs y la alimentación. Y aquí tenemos, como por arte de magia, hemos terminado ya de soldar los componentes. Ahí pueden ver, quedó bastante bien. Incluso le he puesto la salida de color rojo, y bueno, le he puesto azul para la salida de los LEDs. Quedó bastante bien. Y ahora sí vayamos a la siguiente parte del video, donde vamos a probar esta luz estroboscópica para nuestra bicicleta, nuestra moto, con una alimentación de 12 voltios. Esta es una buena opción. $100 microfaradios, 33K. Esta es la segunda prueba, es más lenta. Estoy usando las mismas resistencias 33K. Lo único que he cambiado son los condensadores. Son 220 microfaradios. Es decir, si quieren más lento, aumentan la capacidad de los condensadores y la oscilación es más lenta, que también podría ser, pero la verdad que a mí me gusta más rápido. Y esta es la tercera prueba, que es la que más me gusta. La resistencia es 56K, condensadores electrolíticos 10 microfaradios. Es la mejor versión de las 3 que he probado, y esta es la que vamos a usar. Bien, ahora sí estamos en la parte final. Acabo de poner la alimentación de los 12 voltios a la tarjeta. El consumo de estas lámparas LED son bastante elevado. De ahí es que hemos puesto el BD139 para cada transistor que va a oscilar. Y ahí estamos viendo que incluso los cables los he cambiado para darle la cantidad de corriente necesaria y permitir la computación sin ningún problema. Ahí estamos viendo que están oscilando, y ahí más que suficiente como para de noche poderlo ver. Vamos a retirar la luz. Alexa, apaga el comedor. Apagamos acá también y listo. Ahí están viendo. Así se vería de noche. Realmente estas luces estroboscópicas ideales para una bicicleta o una moto realmente quedó bastante bien. Como ya hemos visto, pueden incluso, vamos a subir la luz, incluso podrían conmutar o hacer cambios en las resistencias. Alexa, enciende el comedor, para poder modificar la frecuencia de oscilación y darle un acabado distinto. A mí me gustó esta frecuencia de oscilación, que es bastante rápida y que se puede apreciar bien de noche. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó y realmente ama la electrónica y deseas apoyarme, por favor no te olvides darle like. Recuerda, darle like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta. Asimismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. En la descripción de este video se encuentran los enlaces
para que me puedas seguir en mis redes sociales. Y asimismo te invito a que me puedas seguir aquí en mi canal de YouTube. Por favor, suscríbete y lo más importante, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.